Vale, entonces aquí habíamos dicho, las cosas importantes que tenemos que ver, que hay que saber para el próximo miércoles, son gestionar estas dos ecuaciones, la de sumatoria de fuerzas en X en Y, y también cuando es en el centro de gravedad y cuando no. Pues son de las cosas que hay que gestionar. Todo parte de lo mismo que hemos estado haciendo, aceleraciones. Entonces, ¿cuál es el vector de A, G y B en alfa? Vectorialmente. ¿Qué vector habría en uno, otro y otro? ¿Es diferente? Sí, es un valor de alfa. Entonces, por ahí se calcula con las ecuaciones con la gravedad, pero lo tenemos por aquí. Está aquí. ¿Dónde quedó? Vale, aquí está. Este es. Este es el pistón. Vale. En este caso, alfa es 0, por la situación especial de que es 90 grados. Si esto es 0, que en este ejercicio es 0, entonces es 0 en todos lados. Si hubiese tenido un valor, ponen tú 4 menos 4 en K, significaría que es un vector que sale en Z y que es contrario a la regla de la mano derecha. Eso es lo que significaría. Entonces esto sería punta. Si es negativo, entonces es flecha. Sí, es cruz, porque estaría negativo. Si fuera positivo, sería punta. Eso es negativo. Entonces, esto sería cruz. Y sería el mismo vector de los tres. O sea que esto es igual a esto, que es igual a esto. Porque son vectores que no tienen posición. Y en los apuntes de Pablo hay una parte donde habla acerca también de los vectores que no tienen posición. El A es la parte de arriba, sí. Aquí está con la cabeza, sí. La cabeza no gira, por tanto no es alfa. No, no es por eso. Esta alfa no es alfa de A, es alfa de AB, entre A y B. Lo que pasa es que aquí, esto es un pistón, y alfa es similar a omega. Solo hay una aceleración angular, solo hay una velocidad angular en todo AB, y es la misma. Entonces, el vector es el mismo a lo largo de todo el sistema, porque está girando. Entonces, y gira lo mismo por arriba que por abajo. Entonces, gira igual. Y esto es similar a omega. Similar a velocidad. La velocidad pasa lo mismo. Es la misma, omega en B, omega, esa que se pregunta que se hizo de omega a B, es la misma. Estoy diciendo que es 0 en este caso. No es 0 porque A sube y baja. Es 0 porque en esa circunstancia en particular, era el valor que coincidía con las velocidades. Porque omega es 0. Esto es 0 en este ejercicio. Alfa es 0 porque omega es 0. Pero sí hay una aceleración tangencial. A ver, ¿dónde está?
0 en A. Omega es 0 en A porque no está girando. Está pasando linealmente. No, pero es... No. A ver, vamos a ver. Ajá. A ver, déjame ver dónde está. Tan, tan, tan. Aceleración en A, en el punto A, en el pistón, vertical. Pero otra cosa es alfa entre A y B. Entonces, en el punto A puede ser lineal, pero en la barra, entonces ahí tienes que ver, una cosa es la aceleración lineal que tienes en el elemento A y otra cosa la aceleración que tienes entre A y B. ¿Qué pasa si en A tienes una aceleración hacia abajo? ¿Y qué pasa si en B tienes la misma aceleración hacia abajo? ¿Qué significa? ¿Tendrías alfa ahí? Ahí no tendrías alfa. Pero si ahí fuera una aceleración A de 5 y aquí una aceleración A de 1, entonces ahí ya está, ahí probablemente sí habría un giro. Entonces, una cosa es la aceleración lineal que tienes en A y otra cosa el alfa. Son cosas diferentes. Entonces, por eso es relativo también. Luego, otra cosa aquí. Aceleración A, G, B, esto sale de los mismos vectores, de estos vectores. Entonces, cuando tengamos estos vectores... Cuando dices en X, A en X ya en Y, ¿es la suma de la tangencial y la normal? ¿O solo la tangencial? A ver, ¿otra vez? Que si cuando dices aceleración de A, X, aceleración de A, Y, ¿es la suma de las dos aceleraciones de este punto? No, es el vector que corresponda en el centro de gravedad. Y es esto. Esto. Es el vector. Claro, pero es el vector dividido en los ejes, ¿no? Pero alineado en el eje que tú estés calculando. Tú vas a tener dos ejes definidos, X y Y, va a ser 90 grados entre uno y otro. Sí, sí, eso sí. Entonces, la aceleración es solo una. Hay un solo vector de aceleración. Solo es uno. Después tú lo descompones en dos, en función de los ejes que tú hayas elegido. Pero la aceleración solo es un vector que tiene una magnitud, dirección y sentido. Solo es uno. Es la suma de la tangencial y la normal. No. Porque como me has dicho que tendría que... No, es este. ¿Dónde es normal y tangencial aquí? Hombre, la AC, la A respecto a C, tiene su parte normal y su parte tangencial. Ajá. ¿Y A en A? Pues también, sí, depende. O sea, Depende del sistema. Este pistón en A, ¿qué tiene? Solo uno. Solo una lineal. Entonces tú tendrías un vector que es lineal y otros dos vectores que son normal y tangencial y habrá que ver G. Vale, pero o sea, al final el vector que me estás diciendo de A sobre B, A sobre C, es la suma de los dos vectores. Sí, siempre es la suma de los dos vectores. Vale, no, yo quería... Y aquí también. Aquí también. Aquí también puedes tener dos vectores, normal y tangencial, pero en realidad es un solo vector. Lo que pasa es que lo separamos en dos. Para numéricamente obtener un valor y otro valor, pero en realidad es solo uno. Si tú sacas la raíz, vamos a suponer. No, si ya está, si es la suma de los dos. O sea, yo lo que te preguntaba era la aceleración de A o de C o de tal, si era la suma de las dos. Ah, sí, es la suma de los dos, vectorialmente. Vale. Sí. Sí, entonces aquí lo que tú tendrías, por ejemplo, así, mira, así, tú tendrías, por ejemplo, tal vez una aceleración en A, me lo invento, para acá. Y tal vez en G tengas dos. Una normal y una tangencial. Y en A con respecto de G, tal vez tengas dos también. Entonces, probablemente la normal, como la alfa es la misma, la normal sería omega cuadrada R, pero R, de donde sea, de donde lo estés trabajando, distancia AG, dependiendo cuál estés usando. Y lo mismo aquí. Y después, y aquí sería alfa. Alfa R. Y aquí, entonces tendrías probablemente dos.
pero dependiendo de la magnitud y la ubicación de la barra. Entonces, siempre es una suma de vectores. Y sí, es la suma de los dos. Pero vectorialmente. No linealmente. Vale. Entonces, al final, tú lo que tienes es esto. Tienes las velocidades, tienes las aceleraciones. Entonces, de lo que se trata aquí es de que tú, en el ejercicio para el miércoles, seas capaz de diferenciar estas tres. Y también puedas leer también los cinemas. Si yo te doy estos vectores, igual yo te los doy sin sentido. O sea, igual te doy líneas. Y tú debes ser capaz de, por lo menos, identificar cuál es cuál. Igual te doy, por ejemplo, te doy velocidades del sistema y te doy un esquema como este, pero no te digo qué aceleración es cuál. Entonces tú debes de ser capaz, como mínimo, debes ser capaz de identificar cada línea a qué aceleración corresponde. Por ejemplo, para reducir el tiempo. Por ejemplo, mira, vamos a hacerlo más sencillo. Tú ya tienes un cinema resuelto, pero tú debes de ser capaz de identificar cada una de esas líneas a qué aceleración es. Si nos pones la figura... Ah, claro, claro. O sea, tienes que tener las figuras a escala para que tú puedas comparar. Pero si tú tienes una figura a escala y tienes las aceleraciones que corresponden, tú debes ser capaz, y tienes las velocidades y las distancias, Esa es una buena idea, ¿no? tú debes ser capaz de identificar cuál es cuál y saber identificar lo que tú dices, de dónde inicia y dónde acaba. Y después, también debes ser capaz de estos vectores, ¿cómo llegas a esto? ¿Cuáles de esos vectores aplicas aquí? ¿Cuáles aquí? ¿Cuáles aquí? Porque alfa, ¿de dónde lo sacas? Aquí. Del tangencial. De ahí sacas alfa. Pero tienes que saber cuál de ellos. Entonces, es lo que hay que tener claro, ¿no? Entonces, lo suyo es hacer algunos ejercicios del pistón, pero con otros ángulos. Ahí hay un ejercicio que hizo con 90, ¿no? Bueno, pues hacerlo, pero con otros ángulos. Las alfas de las escalas de las tangenciales. Sí. De las unas relaciones en cada punto por separado. La alfa de A, G y B. Es verdad, pues en parte. La alfa, sí, es la misma, pero el vector es diferente. Claro, porque, claro, la alfa es la misma, pero el radio es el mismo. No, claro, pero la alfa es la misma. Cuando sacas una alfa ya es la alfa. Sí, pero el radio no. Entonces tú tienes que saber qué radio usas en cada caso. En cualquier caso nos tendrías que dar 3 de esos. No, bueno, ya veremos algo que ya veremos cómo. Ya veremos cómo sería. Pero sería algo, o sea, tú debes de ser capaz de hacer algo como eso. De que teniendo el cinema y con los datos, con ciertos datos básicos, de identificar cuál sería cada uno de esos para que después tú puedas llegar a esto de manera más rápida. Y después lo apliques aquí. Y calcular este. Y guardarlo con esto. Entonces mi sugerencia es, que está de 90 grados, pues hacer otros ángulos. Ahora hazlo a 45. Primero con 90, que es el que ya está resuelto, que lo tienes. ¿Vale? Y después, pues ahora 45 a un lado, 45 al otro, o 30 a un lado, 30 a otro, 60. ¿No? Y entonces, y si lo haces gráficamente, pues mejor, porque entonces porque yo te lo daría así para que tú no estés tanto tiempo haciendo cálculos analíticos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Pues muchas gracias.